Hola chicos, ¿cómo les va? Estoy acá para explicarles un poco a través de este video cómo hacer el trabajo práctico que les dejé la semana pasada. ¿Sí? Bueno, ya estarán aquí adentro en mi blog historiaprofeserra.blogspot.com.ar. Luego de allí, una vez que entran a la página, hacen clic en la página de segundo y se van a encontrar con esto. Si bajamos, bueno, como ven, primero está lo que vimos a principio de año, las teorías sobre el poblamiento americano, aztecas, incas y mayas. Y aquí tenemos la conquista de América, bien, y el trabajo práctico dice los cronistas y los indígenas, bien. Para poder acceder al trabajo práctico, si no sacaron la fotocopia, pueden hacer clic acá, bien, dice para ver y descargar el trabajo práctico, hace clic acá. Yo hago clic y se va a abrir otra ventana, bien, donde vamos a poder ver el trabajo práctico. Dice acá, trabajo práctico, los cronistas y los indígenas. Entonces ustedes, si quieren descargarlo en su computadora, pueden hacer clic aquí, que dice descargar, o pueden imprimirlo directamente, o si tienen el Google Drive, pueden guardarlo en la nube de Drive. Bien, bueno, ¿de qué trata el trabajo práctico? O sea, lo que vamos a trabajar, como vimos nosotros, América, cuando llegan los españoles a América, ya estaba poblada, bien, o sea, nosotros vimos las distintas civilizaciones que habitaban América y sobre todo nos centramos en los mayas, los aztecas y los incas, ¿bien? Entonces, como dice acá, cuando los españoles llegaron a América, encontraron sociedades organizadas de formas muy distintas. Algunos pueblos, como los de México y Perú, habían constituido grandes imperios dirigidos por gobernantes, funcionarios y sacerdotes. No solo conocían la agricultura, sino que también disponían de complejos sistemas de riego que les permitían planificar cosechas abundantes y periódicas. Estos imperios solían controlar a otras comunidades menos poderosas. Otros pueblos, organizados en tribus comandadas por un jefe, vivían en aldeas y practicaban la agricultura. No formaban estados poderosos, sino pequeñas jefaturas en determinados territorios. También había pueblos que se trasladaban de un lugar a otro, nómades, para cazar, recolectar y pescar. Formaban bandas o grupos de familia liderados por un cabecilla. En el actual territorio argentino existían tribus de agricultores, así como bandas de cazadores, recolectores y pescadores. Bien, estas diferencias que estoy marcando acá entre nómades y sedentarios nos va a servir para uno de los puntos del trabajo. Entonces, acá va aplicación un poco de el título del trabajo, los cronistas y los indígenas, ¿bien? Sobre todo porque ¿quiénes eran estos cronistas? ¿Sí? Y para eso voy a abrir un documento, ¿bien? Para poder explicarles un poquito. ¿Quiénes eran los cronistas? ¿Sí? Los cronistas, por lo general, o sea, en aquella época, así lo ven bien, los cronistas eran personas que viajaban, bien, personas que, vamos a ponerlo todo con la misma letra, control E. Bien, como decía, los cronistas eran personas que viajaban en las expediciones de conquista, bien, o sea, cuando los españoles mandaban un barco con gente a conquistar un territorio o la población americana, mandaban un cronista. ¿Y cuál era la función del cronista? Su función era registrar por escrito todo lo que veían en América. Bien, cuando ustedes van de viaje a algún lado, por lo general lo que hacen es sacar fotos o filmar, ¿no?, lo que uno ve
a donde uno visita, o sea, los lugares que uno visita, las atracciones y demás. Pero en aquella época, como no había ni filmadoras ni cámaras fotográficas, había una persona que era la encargada de, en un libro, ir escribiendo todo lo que veía. No solamente escribían, sino que también dibujaban, bien, realizaban dibujos. ¿Y para qué? Uno puede preguntar, ¿para qué hacían eso? Bien, ¿para qué? O sea, lo hacían para mostrárselos al rey de España. O sea, ese libro que el cronista escribía con todo lo que veía en América, luego se lo entregaba al rey de España y el rey se podía enterar qué había en ese nuevo continente que se había descubierto. Bien, entonces, nosotros, ustedes, acá ya estoy, si se fijan, estoy en la parte de la fotocopia, en el anexo documental, fíjense en las dos últimas hojas, vamos a trabajar con el documento 1. Bien, con el documento 1, donde vamos a tener dos crónicas. O sea, ¿qué son crónicas? Como dijimos, son estos escritos que hacían estos viajeros para contar qué veían. Una es una crónica de Antonio Pigafetta, que como dice acá, fue un navegante y escritor italiano que formó parte del primer viaje que, al mando de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, dio la vuelta completa alrededor del mundo. En 1520, en el puerto de San Julián, el puerto de San Julián queda hoy en Santa Cruz, confundieron a los tehuelches con gigantes. Por eso los llamaron patagones. Bien, o sea, los tehuelches eran una tribu, una población aborigen del sur de nuestro país que habitaron la zona de Santa Cruz. Bien, pero como estos españoles que viajaron que recorrieron el sur de nuestro país en el siglo XVI, vieron a esos tehuelches como personas muy grandes, los denominaron patagones. Bien, porque como ven, patagones significa que tienen personas de pie grande. Entonces, bueno, aquí van a tener cómo veía ese viajante, ese cronista Antonio Pigafetta, a los tehuelches. Y el otro texto es el de Pedro Sotelo Narváez, que es otro cronista que dice que participó de la conquista de Tucumán y así describe a los diaguitas. Los diaguitas, a diferencia de los tehuelches, es una población aborigen de nuestro país, pero que habitaba la zona del norte, la zona de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan, ¿sí? Y bueno, y aquí tenemos el texto, bien, esa crónica de cómo vio esa persona a esos aborígenes, a los diaguitas, bien. Entonces, con este texto, bien, de Antonio Pigafetta, que habla sobre los tehuelches, y con este texto de Pedro Sotelo de Narváez, que habla sobre la conquista de Tucumán, vamos a realizar el trabajo práctico, las siguientes preguntas. Bien, entonces dice: a partir de la información que leíste en esta página, o sea, lo de arriba, léanlo. Las crónicas que se encuentran en el documento 1 del anexo documental, bien, lo que ya vimos, estas crónicas, ¿no? Y la explicación que subí al blog, esto es lo que le estoy haciendo, realizar las siguientes consignas. 1. Identificar en cada crónica quién dirige el mensaje y para qué creen que lo escribió. Bueno, un poco estuvimos hablando, ¿no? De, bueno, quién dirige, quiénes son los que escriben. Pueden decir el nombre, ¿no? Que está y que eran. ¿Y para qué creen que lo escribió? Bien, recuerden que yo acá se lo había visto, bien, o sea, lo había escrito acá, quiénes eran los cronistas y cuál era su función, ¿no? O sea, la idea era mostrarle al rey todo lo que había en América. Bien, y mostrárselo a través de ese libro, ¿sí? Seguimos. La 2. O sea, fíjense que son dos crónicas, ¿no? Como ven, son la de Antonio Pigafetta
y la de Pedro Sotelo Narváez. Si quieren las pueden numerar, Crónica 1, Crónica 2, ¿sí? O sea, Crónica 1 la de Pigafetta, Crónica 2 la de Pedro Sotelo de Narváez. Seguimos. Entonces, indiquen los principales datos que brinda cada fuente sobre la vida de los pueblos aborígenes que describe. Bien, acá me confundí yo. O sea, ¿qué tipo de elementos sobre la vida de esos pueblos menciona la fuente? Cómo vivían, cómo era su vestimenta, qué comían, si cultivaban o no, cómo eran sus chozas, todos aspectos de su vida. En la 3 dice, a partir de los datos anteriores, bien, o sea, del punto 2 sobre todo, y de lo que leyeron en las crónicas, elaboren un dibujo que sintetice la información de una de las crónicas. Bien, o sea, tienen que tomar una de las crónicas e imaginarse cómo eran esos aborígenes y hacer un dibujo como lo hubiese hecho uno de los cronistas. Vamos a pasar a la 4. 4. Investigar cuáles son las principales características de los pueblos nómades y de los pueblos sedentarios. Bien, esto por ahí lo vieron en primero, pero fíjense cuáles son esas características de estos pueblos. La 5 dice los grupos indígenas a los que se refieren las fuentes. Cuando hablo de las fuentes, estoy hablando del texto de Pigafetta y el de Pedro Sotelo de Narváez. ¿Son nómades o sedentarios? Bien, o sea, fíjense si en el primer texto, los pueblos que describe el primer texto son nómades o son sedentarios. Y lo mismo con el segundo texto. Entonces, una vez que eligen o deciden si son nómades o sedentarios, dice, justifiquen su respuesta copiando una frase de cada uno de los textos. Bien, o sea, tienen que elegir una frase del texto que hable, que dé indicios, o alguna característica de esos pueblos que a ustedes les haga pensar que eran o nómades o sedentarios. Bien. La 5. ¿Cómo veían los cronistas a los europeos a los indígenas? Bien, o sea, ¿cómo los veían? ¿Cómo decían que eran? Bien, fundamenten sus respuestas usando alguna frase de las fuentes. Bien, acá vamos a trabajar un poco qué pasa cuando uno ve a personas que tienen una cultura o una forma de vida diferente a la nuestra. Y eso fue un poco lo que les pasó a los españoles. Y en la 6 dice, la primera de las crónicas que leíste hablan sobre los tehuelches y la segunda sobre los diaguitas, dos pueblos aborígenes que habitaron el territorio de nuestro país. Busca información y arma un texto sobre la vida de esos dos pueblos aborígenes. Luego, en un mapa de la Argentina, ubica el territorio que ocuparon. Bien, o sea, en este punto lo que tienen que hacer es buscar información sobre los tehuelches, los diaguitas y armar un texto sobre cómo era la vida de esas personas. Y además ubicarlos en un mapa de la República Argentina. Bien. Y al final del trabajo dice, el trabajo es individual, puedes consultar alguna cuestión a tus compañeros, pero debes hacerlo solo. Bien. Los segundos. Para las consignas que debes investigar, puedes utilizar libros e internet. No olvides indicar la fuente de información. Bien, o sea, cuando hablo de la fuente de información, ya saben, hablo o del libro o de la página de internet de donde sacaron los datos. Lee bien las consignas para entender correctamente lo que en ellas se solicita. Utiliza un diccionario para buscar las palabras que desconozcas. Y acá dice, se puede hacer en hoja de carpeta o en computadora. Si eliges la primera opción, trata de ser lo más prolijo posible. O sea, si elegís hacerlo en carpeta, trata de ser lo más prolijo posible. Y por último, fecha de entrega, martes 4 de julio. Bien, bueno, con esto me despido. Cualquier duda que tienen, me pueden escribir a mi mail, que es mi mail es profesorserra@gmail.com. Bien, bueno, espero que esta explicación les haya servido. Nos vemos.